Saludos desde Amman, aquí en la capital de Jordania. Nos conectamos una vez más con Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, gracias también a la gentileza de los controles técnicos de Raúl Martínez. Diego Jamís, abogado, ex secretario ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, en este contacto que lo hemos denominado intercontinental. Estaremos conversando por los próximos 10 minutos sobre el último acuerdo firmado y las posibilidades que a lo mejor, Diego, que este acuerdo de cese al fuego termine o no siendo algo más permanente. Y yo puedo decir desde un comienzo que yo no creo que estén las condiciones para que esto suceda, que probablemente, y quiero tirar simplemente una teoría, lo que ha sucedido simplemente fue un esfuerzo de muchos porque el presidente Donald Trump gana el Premio Nobel de la Paz. Pero fuera de eso, cuando ya se le está básicamente acabando el tiempo para que le inscriba la candidatura, eh, digamos, más que eso, no existen muchos detalles que puedan señalar de que esto va a llegar a una solución, particularmente por el hecho de que Israel es un Estado que se caracteriza por violar los acuerdos que firma, ni llanamente, los ha violado absolutamente todos y por ende es muy difícil que esto pueda llegar a puerto. No sé si compartas la apreciación, Diego, de que si es que esto es o no es algo que va a poder implementarse. Lo primero que obviamente nosotros estamos comentando sobre los efectos políticos y todo eso, pero lo que sí yo creo que hay que valorar y que se termine el genocidio. O sea, yo creo que eso es algo importante. Más las cifras oficiales yo creo que van a ser mayores, incluso The Lancet y otros calculan que son muchísimos más, pero las cifras oficiales hablan de más de 67.000 asesinados, de los cuales más de 16.000 son niños. Entonces, yo creo que eso, si bien nosotros hacemos un análisis político, yo creo que acá tampoco podemos abstraer el lado humano, y eso yo sí quiero resaltarlo. Yo creo que acá falta conocer los detalles exactos. Están los titulares, se supone que es la primera fase, pero hasta el momento lo que hay, a mí me parece que es duro decirlo, pero es básicamente una rendición, ¿ya? Yo creo que, yo estoy de acuerdo, y insisto, esto es análisis político, yo creo y respeto la legalidad internacional y promuevo su cumplimiento en todo sentido. Entonces, obviamente que estoy de acuerdo con la libertad inmediata e incondicional de cualquier civil o cualquier persona privada, ojo, injustamente de su libertad, porque también es distinto si son prisioneros de guerra o otra cosa. Eh, pero más allá de eso, previo al día 7 de octubre, donde ya dijimos en el programa pasado que las cosas no estaban bien, pero había un pseudo dominio, no había presencia del ejército israelí en el 100% de la Franja de Gaza. Con este acuerdo va a haber una presencia en el 53% de la Franja de Gaza. Y además hoy día, y insisto, saco el lado humanitario y el lado del cumplimiento del derecho internacional, estoy hablando acá de términos políticos. eh, Jamás entrega su única herramienta real de negociación. ¿A cambio de qué? De salir, de que Israel se retire del 43% y de la liberación de cautivos, de presos políticos palestinos, los 1.500. Lo que se ha vendido es que es una fase uno, pero yo acá, para no ser reiterativo, suscribo todo lo que tú dijiste antes. Mi miedo, y no es un miedo infundado, sino que cada vez que Israel, o que ha dependido de la voluntad política de Israel, el que empiecen a avanzar fases, o todo lo que fue el proceso de Oslo, eso nunca ha ocurrido, no es un miedo infundado, una desconfianza en una contraparte, hechos son amores y no buenas razones. Y hoy día Netanyahu no tiene ningún elemento para seguir avanzando en fase, o incluso para seguir eh, para no volver a bombardear Gaza. Porque hoy día su problema interno, recordemos que las protestas en Israel no eran por el fin al genocidio ni nada de eso, eran por el tema de los cautivos. Entonces hoy día no tiene ningún elemento interno, y recordemos que Netanyahu, previo al 7 de octubre, ya estaba muy complicado políticamente, y hoy día está más complicado políticamente internamente en Israel. Y a él le interesa, y no estoy descubriendo la pólvora, ni estoy en teorías conspiranoicas, mantener una conflictividad en el frente que sea para poder seguir en el gobierno. Entonces, le temo mucho a esto. ¿Qué es lo otro? Con esto eh, cierro. Creo que hoy día el único elemento en la mesa de negociación es la presión internacional hacia Israel, las medidas que han tomado los estados, sobre todo los occidentales, y las movilizaciones, sobre todo en las sociedades occidentales, que es lo que no se había visto y que es lo que en el fondo le aprieta el zapato a Israel, en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes. Pero
El movimiento de solidaridad con Palestina es un movimiento inorgánico, no hay una articulación global. Y lo que están vendiendo los medios occidentales es que esta es la paz. Entonces, yo creo que acá hay una intención de desmovilizar, de ojalá que los países que tomaron medidas suspendan esas medidas. Y a eso le tengo mucho miedo. Yo creo que lo que sí podría cambiar es que dentro de la lista de los liberados esté Marwan el Barghouti, que muchos lo han Mm. denominado el Mandela palestino, que es una figura que podría, porque entendiendo este movimiento inorgánico y lo que hablábamos en el programa pasado, en el sentido de que hoy día el liderazgo o los liderazgos palestinos no tienen una estrategia para una liberación nacional o para la consecución, si queremos hablar en términos más, de los derechos inalienables del pueblo palestino, y hay aparte una atomización, creo que lo único que podría generar un cambio, que creo que sería muy inteligente si es que lo negociaron así, es la libertad de Marwan el Barghouti, que podría generar una reorganización del liderazgo palestino, incluso de la estructura de representación política del pueblo palestino, que claramente necesita ser actualizada la OLP, y además poder, en el fondo, capitalizar todo lo que ha pasado en el mundo, sobre todo en Occidente, tanto con los estados como con las sociedades civiles, y articular o mantener movilizadas a estas sociedades civiles. Para mí, ese es el panorama, y yo hoy día tengo muchas más preguntas, y, por qué no decirlo, muchos más miedos que tranquilidades. Destaco el fin del genocidio, pero todo lo que viene es terrible. O eso es lo que uno ve Eh, sobre la mesa. yo creo que has tocado, Diego, un tema bastante importante, porque acá lo que se va a intentar hacer es plantear de que esta iniciativa del presidente Donald Trump es una iniciativa que pone fin al problema. Y acá estamos viendo de que el genocidio es el principal síntoma de un tema aún mayor. Y acá hay que entender que a los palestinos generalmente siempre se nos pide que aceptemos condiciones que en ningún otro conflicto se presentarían. Por ejemplo, que se niegue la justicia. Acá estamos hablando de un genocidio. Estamos hablando de el mayor crimen que se pueda cometer bajo el derecho internacional. Y dentro de eso, acá no existe ningún punto de esta iniciativa que hable de juzgar a quienes hayan cometido este genocidio. Estos no son crímenes que digamos que se puedan olvidar de un día para otro, incluyendo en años, digamos, son crímenes que se podrían juzgar en 30 o 50 años más también, pero en estos momentos Imprescriptibles. Sí. así es, en estos momentos el tema de la justicia se está negando, punto uno. Y punto dos, yo creo que la gran pregunta, Diego, es si es que nosotros vamos a hacer uso del momento político que hay actualmente hoy en día, con muchas movilizaciones a nivel internacional, con mucha presión de muchos países, en llevar la situación desde una realidad de genocidio hacia el fin de la ocupación israelí, o si es que acá van a haber partes que van a tener éxito en llevar esto desde un genocidio hasta la perpetuidad del control israelí sobre el pueblo palestino, que es más o menos la fórmula que se está planteando hoy en día por la iniciativa del presidente Trump. Mira, yo creo que diste en el clavo en algo. Yo creo que acá hay un sector y que no nos sorprenda, siempre ha sido así, que básicamente lo que quiere es perpetuar la ocupación, los crímenes de guerra y básicamente que no se materialicen los derechos inalienables del pueblo palestino. Perdón la leguleyada, pero creo que, que esa expresión global, porque, ojo, el fin de la ocupación a mi criterio, yo estoy seguro que tú lo compartes, no es el fin del conflicto, están los Obvio. refugiados, está la igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, el fin de la ocupación sería a lo mejor el inicio del fin del conflicto. Pero que no nos sorprenda que hay ciertos líderes, etcétera, que lo que quieren y lo que quieren vender es que aquí se acabó todo y que el 6 de octubre del año 2023, siendo que fue el año con más asesinados en el territorio palestino ocupado, estaban todas las cosas bien. El punto, y es lo que yo decía en el programa pasado, ¿ya? Es que nosotros, el pueblo palestino en su conjunto, y porque me incluye nosotros como diáspora, ¿ya? O sea, todos necesitamos hoy día ser capaces de capitalizar todo lo que ha pasado. Y eso es muy relevante. No quiero referirme, tenemos más encima 10 minutos a lo que está haciendo la comunidad internacional, que incumple obligaciones, yo creo que eso todos lo tenemos claro. Pero hoy día nosotros que tenemos un capital político, ¿ya? Que Israel está en su peor... Israel, no tengo ninguna duda que es el Estado con la peor reputación internacional en todos los países del mundo hoy día, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces, y esa es la pregunta, de esa situación llevarla a poder no solo poner fin al genocidio, ese es un mínimo, como decías tú, sino a alcanzar una paz justa y duradera, alcanzar un acuerdo final, no me gusta usar la palabra solución final, eh, pero, Obvio, obvio. pero, pero es eso, en el fondo, que se acabe el mal llamado conflicto. Y eso yo creo que nadie te lo va a regalar. Si no somos nosotros
Y por eso digo nosotros en el amplio sentido, porque los liderazgos palestinos, todos, los que puedan capitalizar y obligar y aprovechar estos 5 minutos que se puede hacer, ¿quién lo va a hacer? La libertad no es un regalo, no te van a venir a regalar la libertad. Y cuando a los países que le han hecho eso han cambiado en general el opresor. Entonces, entonces, eso es el desafío que yo creo y llevando un análisis. Por eso para mí es lo que yo te decía, el tema de Marwan para mí podría ser clave. Y para mí el acuerdo va a haber sido bueno o malo en la negociación, si está o no está Marwan, por la potencialidad que eso podría implicar un refresh en el liderazgo palestino que tenga la potencialidad de capitalizar toda esta situación. Si no, para mí el acuerdo, como se dice en árabe, la traducción sería, no, no es paz, es rendición. Y eso yo creo que es muy importante visualizarlo como en lo que viene. Yo encuentro bastante acertado en muchos puntos, considerando también, acá digamos, voy a sacar un poco de la experiencia que tuve yo en el equipo negociador palestino, digamos, yo analizando muchos acuerdos. Los acuerdos siempre tienen políticos, tienen una parte que es legal y tienen una parte que es política, claro. En la parte legal de este acuerdo es un desastre, o sea, la parte técnica es malísima. Lo que pasa es que este es un acuerdo que puede generar un momento en el cual se lleve a algo. Por ejemplo, dijiste un par de veces, la liberación de Morales Barghouti. Entendiendo eso, yo creo que es importante, digamos, aprovechar, como decías tú muy bien, el tema del momento y también entender una cosa, acá para hacer digamos, una conclusión a los auditores aquí en Radio Universidad de Chile, de que lo que se ha logrado esta semana no es el fin de la ocupación, lo que se ha logrado esta semana no es el fin de la colonización, lo que se ha logrado esta semana no es el fin de los crímenes, no se ha logrado un cese al fuego en toda Palestina, las fuerzas israelíes continuarán disparando y matando palestinos, por lo menos en Cisjordania, que ni siquiera ha sido nombrada en esto. Jerusalén no va a ser abierta para los palestinos hoy en día, es decir, digamos, acá hay un tema Oye, muy... y en el ¿Sí? 53% de Gaza también. Así es, porque lo único que se garantiza hasta el momento es la retirada de prácticamente de la mitad de Gaza, completamente cerrada por lo demás. La entrada ayuda humanitaria, que es muy importante, pero acá estamos hablando de una solución política. Entonces, uno entiende por qué la gente en Gaza puede estar celebrando. Lógico. Pero yo lo resumo como con lo que me decía un amigo cuyos padres están en Gaza en estos momentos. Me decía, mira, aceptar este acuerdo es malo, pero negarse al acuerdo también es malo. Y creo que ese era el principal punto. Diego, nos van quedando 2 minutos. ¿Cómo crees tú pensando cómo se han dado las cosas esta semana, cómo crees tú que se van a dar las cosas ya la próxima semana? ¿Crees que Mm. va a haber algún cambio, quizás se va a agilizar la situación política en general? Te insisto, yo creo que el tema de Marwan el Barghouti es muy importante, si es que está o no está en el Mm. acuerdo y esa va a ser la evaluación. Después yo creo que independiente de lo que pase, para mí, bueno, ¿qué va a pasar? Los países que habían decretado embargo de armas a Israel, ¿lo van a levantar? Los países que habían decretado sanciones, o sea, en el fondo, ¿va a terminar la presión que se había empezado a generar Israel, sí o no? Y lo otro que yo creo que es muy importante, a ver, la política, porque tú hablabas de un acuerdo político, los políticos lo que tienen que hacer es generar escenarios. Eso es muy relevante. Hoy día yo creo que un consenso, y no estoy diciendo ningún misterio, los liderazgos palestinos, por decirlo así, no sé cómo referirme, ¿me entendí? Porque hoy día está totalmente atomizado todo eso, no han sido capaces de generar ningún tipo de escenario, nada, ¿ya? Y esa es la realidad, o sea, lo que hablábamos en el otro programa, para mí es impresentable, no sé qué es lo que pasó, pero estoy juzgando un hecho, no intenciones, de Diego, que disculpa, espérate, yo de que creo la que... asamblea Sí, no se haya ido a Ginebra. Entonces, para concluir esto, sí. para mí la perspectiva es qué tan capaces van a ser los líderes del pueblo palestino de poder capitalizar y generar un escenario en donde la presión a Israel se mantenga a fin de, como bien tú dijiste, no alcanzar un acuerdo de alto al fuego, sino alcanzar un acuerdo, obviamente basado en la implementación de la legalidad internacional, que ponga fin a estos 77 años de justicia. En todo caso, yo creo que el liderazgo en Ramallah tiene un escenario. O sea, si yo me fijo en las declaraciones de la presidencia palestina, entre otros, yo creo que probablemente están esperando que el presidente Donald Trump haga un gesto. Yo creo que el tema es que no va a hacer ningún gesto, digamos, es así de simple. El presidente Donald Trump, de hecho, va el día lunes lo más probable, hasta el momento que estamos grabando este programa, va a tener una visita a Israel, va a ir al Parlamento israelí hasta el momento es lo que se tiene planeado y no va a tener ningún gesto con el pueblo palestino. Y hay que recordar una cosa, Diego, que creo que no es menor. En el comunicado que sacó el presidente Donald Trump anunciando el acuerdo o la iniciativa,
la palabra palestino no se menciona. Menciona toda la región salvo Palestina. Y creo que esos son elementos no menores. Diego, se nos ha acabado el tiempo. Mucho Un segundo para decir lo que tú adelante. decías ahí. Y para que te despidas con eso. La estrategia que tú dices, que es esperar un gesto, es justamente el no tener una estrategia. Porque lo que yo te decía antes es que uno como político tiene que generar escenarios. ¿Cuáles son las acciones que están realizando en los liderazgos palestinos para generar escenarios que pongan fin a todas estas ilegalidades? Bueno, en honor al tiempo, Javier, Raúl, muchísimas gracias. A César, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los auditores y como digo siempre, y sobre todo en este momento, no dejemos de hablar de Palestina. Nos quedamos con ese mensaje. Raúl Martínez, muchas gracias en los en la asesoría técnica. Lo vamos a poner de esa forma, en honor al gran Gabriel Fritz, con el mismo look. Nos estamos viendo nosotros la próxima semana. Volvemos con esto, con a los estudios de Radio Universidad de Chile allá en Santiago. Que esté muy bien. Adiós.